Hola, bienvenidos sean todos y todas que están por ahí desde Latinoamérica y España. Hoy estamos acá para presentarles un invitado muy especial. Se trata de una persona que va a presentar su libro Provocando el Cambio, con más de 20 propuestas e iniciativas sobre accesibilidad, diseño universal e inclusión social. Francesc Romeu es político, escritor y abogado, especialista en accesibilidad universal e inclusión social. Tiene una larga trayectoria en estas materias. Su libro, además, cuenta con presentaciones de expertos de España, de Panamá, de Chile, de Argentina. Así que sin más, ¿cómo estás, Francesc? Hola Adriana, buenas tardes aquí en España, ustedes en los diferentes horarios de Iberoamérica, encantado de poder participar con vosotros en esta presentación de este libro. Bueno, muchas gracias, Francesc. Y bueno, voy a comenzar haciéndote alguna pregunta mientras las personas de la audiencia sepan que también pueden dejar sus preguntas y que después de que vayamos entrando en la conversación, pues las vamos leyendo y las vamos a poder exponer. Pero por lo pronto, háblanos, Francesc. Hoy en día dice que se habla mucho de accesibilidad, escuchamos por ahí, y en tu libro mencionas que hay que hablar de ello en forma transversal. Dinos, por favor, ¿a qué te refieres exactamente con esto? Permíteme, Adriana, una previa y es agradeceros a ti y a todo vuestro equipo, a ti, a Monse, a Elena, que me habéis tratado con tanta paciencia y con tanta cordialidad desde hace ya 3 o 4 meses que estábamos organizando esta presentación. No había otra plataforma mejor para hacer la presentación de un libro como este que en Expo Accesible. Os doy la enhorabuena y las felicitaciones porque plataformas e iniciativas como la vuestra son parte de esa generación inclusiva, ¿no? Que también habla en el libro y que permite que poco a poco se vaya expandiendo un cambio conceptual, un cambio intelectual, un cambio social y un modelo de convivencia en el que vosotros sois actores fundamentales. Y también permíteme, para empezar, que agradezca a las 4 personas de diferentes partes del mundo que me han ayudado en el prólogo de este libro, a Diana, de aquí de Valencia, la parte española, a Ariadna de Peterson, que está en Panamá, a Paola, ingeniera de Chile, y a un amigo entrañable que es Aldo Barone, que es profesor de ética y que también lleva, y tú lo conocerás, a Adriana, la Radio Puente. Son personas que yo he conocido y que hemos conectado y que les agradezco profundamente porque estamos todos en esa línea de hablar de la accesibilidad y de la inclusión. Y yendo a la pregunta que tú me estabas haciendo, y es una de las ideas fuerza que yo recojo en el libro al final es un compendio también de experiencias. Cuando tú vas hablando con la gente, porque las leyes nos las podemos leer todos, y al final de lo que se trata es de la convivencia y de las experiencias que vas aprendiendo de tener esa relación permanente con la gente. Y ves que cuando hablamos de accesibilidad o hablamos de diseño, pues todo el mundo lo reduce a una parte muy física, muy de las barreras arquitectónicas. La transversalidad, que es lo que yo intento poner, igual que la accesibilidad es universal, la accesibilidad es transversal, porque afecta a todas las facetas de la vida. Y todas es todas. No solamente a poder tener la máxima libertad y autonomía cuando uno se quiere desplazar por la calle o disfrutar de las playas. También hablamos de la cultura, también hablamos del deporte, también hablamos de la creatividad intelectual, hablamos de la sanidad, hablamos de la justicia. Hablar de accesibilidad universal y transversal es hablar, Adriana, y es un poco la idea que yo quiero reforzar en este libro, de la vida. Y la vida de todos y de todas. No solamente es si me puedo comprar el billete y subir al tren o... No, estamos hablando de la vida. Y la vida en igualdad de oportunidades y de posibilidades para toda la gente y por eso la transversalidad ha de ser uno de los elementos que incorporemos en nuestro vocabulario, vosotras que participáis activamente en la concienciación, en la sensibilización y en la formación de una nueva
manera de entender la accesibilidad y la convivencia, la transversalidad es un elemento clave. Estamos para vivir en todos los ámbitos de la vida y en ellos también convivir. Claro, porque fíjate tú, Frances, que siempre que se menciona la palabra accesibilidad, muchos la vinculan, como dices tú, o con una rampa o con una baranda en un baño, ¿verdad? Eso es. Y sin embargo, todos en algún momento de nuestras vidas vamos a necesitar accesibilidad y es algo en lo que no pensamos. Pero fíjate, yo siempre dije, ya en el libro anterior, en No me señales, no soy diferente, que a mí me parece que es más importante el apellido que el nombre. Es más importante lo de universal que lo de accesibilidad. Y por eso yo quería añadir en este nuevo trabajo la transversalidad. Oiga, que esto afecta a todo el mundo. Que esto no solamente es para defender y promover, como no puede ser de otra manera, los derechos del colectivo de las personas con discapacidad, pero defendidos y promovidos y siempre en guardia para que eso no sea de otra manera, la calidad de vida que supone la accesibilidad universal, que supone esa transversalidad de que todas las facetas de la vida sean fáciles, cómodas. Yo hablaba en Panamá, Adriana, y lo comentaba con la alcaldesa de Penonomé, que ella me decía, bueno, pero usted al final lo que me está contando es que quiere que mi ciudad sea más humana. Es que estamos hablando de esto. Estamos hablando de ciudades más humanas. Estamos hablando de convivir. Y para convivir lo que necesitamos es la igualdad de oportunidades y de posibilidades. Comentábamos antes, la gente lo que quiere es la máxima libertad, la máxima autonomía, poder actuar, moverse, entender. Se hizo, tú sabes, aquí en España una modificación del texto refundido del año 13 para incorporar la accesibilidad cognitiva y que, por tanto, prospectos de los medicamentos, resoluciones judiciales o resoluciones administrativas, la publicidad de las administraciones públicas, se hiciera en lectura fácil. Es que eso nos viene bien a todos. Que el Quijote esté adaptado a lectura fácil hace que mucha gente pueda entender mejor el Quijote y no por eso tiene que tener una discapacidad intelectual. Por eso tú dices muy bien, la accesibilidad universal, no porque en algún momento podamos tener una limitación de nuestros movimientos, sino porque hoy todos tenemos algún tipo de discapacidad. Unos reconocida en un 33% o en cada país según sus tribunales médicos, pero como yo he dicho siempre, Adriana, Superman solo existe en las películas. Y por tanto, hablar de accesibilidad es hablar de universalidad y hablar de transversalidad, es hablar de la vida. Perfecto. Bueno, y ya que estamos, te pregunto entonces, ¿por qué tú crees que es importante la accesibilidad en empresas privadas? Mira, yo creo que la accesibilidad, el diseño universal, al final, junto con un cambio educativo que es fundamental en tu país, en mi país, en el país en el que hablemos, tú sabes que todo pasa fundamentalmente por la educación, los programas educativos y también el profesorado. Y junto a eso, lo hablamos luego, todos los otros elementos que hay en la sociedad para ir avanzando y generando una concepción cultural nueva. En esa concepción cultural nueva también están las empresas, porque parece que cuando hablamos de accesibilidad es un reclamo a las administraciones públicas. Oiga, que la calle, que la Casa de la Cultura, que el polideportivo, que este documento que es público, esto ya está por ley. Hombre, ellos han de ser, las administraciones públicas, que son los políticos y los que gestionan nuestros recursos, son los primeros que deben tener en cuenta no solamente hacer leyes, que afortunadamente las hay, sino implicarse en que se ejecuten y que se presupuesten para que sean una realidad. Pero en España, por ejemplo, la legislación española ya obliga a las empresas privadas a tener la accesibilidad como uno de los elementos estratégicos y no solamente como una parte de la responsabilidad social corporativa. No es un bien queda, para que nos entendamos, Adriana. No es yo quiero quedar bien y voy a regalar 10 sillas de ruedas a un equipo de básquet que ponga detrás el logo de mi empresa. No hablamos de esto. Hablamos de la accesibilidad en las empresas, no solamente para garantizar que todo el mundo tenga las mismas capacidades y posibilidades de acceder a bienes y servicios y productos,
sino que también desde un punto de vista pragmático empresario es atraer clientes. Si hacemos esta simbiosis, al final de lo que estamos hablando es de aumentar la comodidad, la conveniencia y la convivencia entre empresarios, ciudadanos y sociedad. Administraciones públicas, empresas y sociedad, al final en ese tándem que lo que nos lleva es a tener una mejor calidad de vida. Por tanto, las empresas deberían planteárselo incluso desde el punto de vista de mejor servicio, mejor calidad, más clientes, mejor posición en el mercado, mejor posición ante la competencia y sobre todo para que los ciudadanos tengamos más capacidad y más posibilidad de acceder a bienes y servicios que ahora mismo en algunos momentos son imposibles, porque no están al alcance de cualquier persona. Por eso, las empresas tienen que tener una parte protagonista también en este cambio conceptual, incluso porque a ellas mismas les interesa. Y sabes en qué estoy pensando, Francés, en que cuando tú generas un ambiente de trabajo con accesibilidad, ¿no? Pensado con diseño universal, pues te da como una sensación de bienestar, ¿sabes? O sea, a todo el mundo le gusta trabajar en un espacio físico cómodo, en un espacio físico donde rápidamente entiendes todos los carteles que hay a tu alrededor, donde te queda todo a mano, ¿verdad? Así que hasta desde el punto de vista de la eficiencia que sus empleados pueden tener a la hora de trabajar en un ambiente cómodo, ¿no es cierto? Mira, dices algo muy importante y te lo agradezco, Adriana, porque cuando hablamos de la accesibilidad desde el punto de vista empresarial, la accesibilidad se tiene que entender en dos niveles. Hacia afuera es el cliente, hacia afuera es la sociedad, aquel que quieres que compre, que entre a tu bar, que entre a tu peluquería, que compre tu servicio o que incluso te compre tu producto a través de Internet. Por tanto, una parte es hacia afuera el cliente. Pero como tú muy bien dices, la legislación hacia adentro es hacia los trabajadores y trabajadoras, porque hablamos no solamente de cómo son las instalaciones, hablamos de la protección de datos, hablamos de la prevención de riesgos laborales, hablamos de los planes de emergencia en una situación de crisis. Todo esto hace, como tú muy bien dices, que haya otro ambiente laboral donde al final estamos hablando de hacer las cosas más humanas y de donde todos nos sentamos cómodos y reconocidos. Y eliminemos, como yo digo en el libro, los sesgos culturales, ¿no? Aquello de, esta persona que tiene síndrome de Down no tiene... No, no, perdone. No, olvide usted los sesgos culturales. Aquí vamos a ponernos todos en la misma línea y lo que tienen que tener la empresa son las estructuras lo suficientemente armadas para dar respuesta, pero que todos podamos convivir y vivir en un ambiente laboral que además es mucho más cómodo. En resumen, Adriana, es mucho más humano. Por tanto, en las empresas, la accesibilidad es hacia afuera, hacia el cliente, más calidad, lo que decía antes, ¿no? Más calidad del servicio, más acceso a esos servicios o productos, más fácil entender, comprar, que al final es de lo que quiere un empresario, ¿no? Hacer dinero y me parece muy bien, porque para eso arriesga su patrimonio, pero por otro lado, también hacia adentro, porque los trabajadores y las trabajadoras tienen una mayor estructura para vivir, convivir y desarrollar su trabajo. Y finalmente, la formación en el mundo empresarial de las personas, de los trabajadores, es fundamental en el ámbito de la accesibilidad. Cómo tratar a la gente, cómo hablar con la gente. Porque no es lo mismo hablar con una persona ciega que con una persona tartamuda. Todo esto es un plan de formación que las empresas saben que en el momento en que lo aplican desarrollan mejores sus parámetros de calidad y por tanto el que compra una vez en esa tienda pues seguramente compra dos veces y cubrimos las dos partes, la accesibilidad hacia afuera y la accesibilidad hacia adentro. Perfecto. Bueno, acá ya tenemos algunas preguntas del público. Te voy a mencionar al señor Carlos González del Sistema Municipal de Transporte de México, que pregunta por qué separar las empresas como ente independiente de la sociedad. No, no, yo no separo a las empresas como ente independiente. De hecho, cuando yo hablo en el libro, el subtítulo del libro, Carlos, es Alianza para una sociedad inclusiva. Y cuando digo alianza es porque necesitamos estar todos.
y todas. Y todos y todas no solamente somos las personas, sino también las instituciones, las públicas y las privadas. La alianza que yo defiendo en este trabajo es desde el modelo educativo y, por tanto, el profesorado en todos los grados formativos, desde el preescolar, desde el niño más pequeño de la guardería hasta el universitario, las empresas y los empresarios, los políticos, las políticas y las administraciones públicas con sus leyes y sus presupuestos, los medios de comunicación, y cuando hablo de medios de comunicación no hablo de los informativos, hablo de todos los medios de comunicación cuando, por ejemplo, pienso en los guionistas de las series televisivas o en los dibujos animados. Todo forma parte o deberíamos de formar parte de un engranaje de esta alianza. Junto a los medios de comunicación, las agencias de publicidad. Junto a todos ellos, las empresas tecnológicas y las universidades que desarrollan proyectos tecnológicos permanentemente y que están en contacto también con la sociedad. Todo eso es el engranaje en el que yo defiendo la alianza para una sociedad inclusiva. Y las empresas privadas no son un ente al margen, son parte, porque también, no olvidarse, que recurren a muchas subvenciones y ayudas, que me parece bien, de las administraciones públicas, de nuestro dinero, para desarrollar esos proyectos. Por tanto, yo creo que estamos en el momento óptimo para que nos juntemos. Junto a todos ellos, para que no se me olvide, el tercer sector, las entidades sociales, las organizaciones, la presión social que no está vinculada a un partido político ni a ninguna empresa, pero que también tiene opinión. Todos esos elementos son los que para mí forman parte de esta alianza. Y esa alianza, si engrana bien, si cuaja bien y si todos estamos trabajando en el mismo sentido, porque yo no entiendo que compita con nadie, ningún profesional, compañero mío es mi competencia. Puede ser mi compañero y además puede ser alguien que me aporte lo que a mí me falta. Esta es la concepción en la que yo quiero que se establezca esta alianza y, por tanto, nadie es independiente en un mundo donde además estamos interrelacionados y de una manera ya, aunque uno no quiera, ¿no? Por tanto, yo lo que quiero es esa alianza, que todos estemos juntos en el mismo objetivo. Perfecto, sí, es lo ideal, la verdad. Y acá te traigo otra pregunta de Aldo Barone, de la estación Radio Puente de Argentina, que te consulta cuáles son las barreras más grandes que has encontrado tanto en el sector público como en el sector privado. Pues le saludo a Aldo, que es uno de los, como os comentaba antes, de los amigos que me ha ayudado en la presentación de este libro. Y yo le diría que, mira, en el ámbito, no hay aún, es verdad que todo va evolucionando mucho y por eso yo hablo de una generación inclusiva. Y digo en el libro que aunque la gente no sea consciente, formamos parte de una generación inclusiva. Va habiendo cambio, ¿no? Ya hay muñecos y juguetes que se diseñan de otra manera. Mattel, y no por hacer publicidad de nadie, ya ha hecho a la Barbie y al Kent con diferentes discapacidades. Ya va habiendo un cambio en el que incluso la gente mira cómo tengo que hablar. Hay una anécdota que me permites, Adriana, muy rápidamente, ¿no? Me decía, mira, es que ya me decía, yo no sé cómo llamar, tengo que decir minusválido, tengo que decir discapacitado, tengo que decir cómo lo tengo que decir para no ofender. Y yo creo que esto es una respuesta que quiero dejar clara también y lo pongo en el libro en cuanto a esa parte de la revolución de las palabras. Y yo le decía, mira, si tú sabes cómo se llama, lo llamas por su nombre. Si se llama Andrés, se llama Andrés. Si se llama Pepe, se llama Pepe. Si no sabes cómo se llama, porque no lo conoces, aquí somos personas con discapacidad, que es el término único que está reconocido en la Organización Mundial de la Salud. Y olvidarse de las florituras, de diversidad funcional. Yo leí el otro día en un periódico de La Rioja que hablaba de personas de diversidad intelectual. Y no sé qué es eso. No hay que complicarse tanto. Por tanto, yo creo que hay que facilitar, que ir avanzando, que hablar de la inclusión es hablar de todo el mundo junto. Y en el ámbito público, contestando a la pregunta de Aldo, no hay una concepción de los políticos. Afortunadamente, van generándose leyes que antes no existían.
En mi país, en España, en lo que llevamos de año, ya hay 6 leyes vinculadas a la accesibilidad. Eso es buena señal. Otra cosa es que se cumplan y las presupuesten, que para eso estaremos pendientes. Y en el ámbito privado, porque entienden que es una parte del gobierno, que eso es responsabilidad social de los poderes públicos y no se dan cuenta que las propias empresas, como os decía antes, también participan activamente incluso por su propio interés, porque sus ofertas, sus propuestas y sus servicios son mucho más fáciles de comprar y de adquirir por toda la ciudadanía. Por tanto, ese es el reto. La batalla es conceptual y todo esto pasa, y termino con esta respuesta, perdona Adriana, por la educación. Y hasta que no entendamos los modelos educativos inclusivos, inclusivos no quiere decir que se hable perfecta, no, significa que se conviva aceptando y sin señalamientos las diferencias que nos tenemos unos y otras, que es lo que nos hace fuertes y grandes como una sociedad. Bueno, Francés, lo que pasa es que si todos, digamos, pudiéramos aprender desde pequeños a convivir, pues tal vez no estaríamos hoy hablando de todas estas cuestiones. Y también un poco aportando a cómo se llama a una persona con discapacidad, pues simplemente porque es una persona, se llama como persona, nada más, sin ningún título. Si no le conoces, como dices tú, el nombre, y tienes que referirte a esa persona, oye, me encontré con una persona tal y tal cosa, pues me encontré con una persona ciega, me encontré con una persona que no podía caminar o que utilizaba silla de ruedas o en fin. Siempre lo que hay que anteponer es la palabra persona o el sentir de que es una persona, porque eso es lo que es el otro, es un ser humano. Entonces, a veces con todo, como dices tú, todos esos títulos, nos confundimos Eso es. y no nos centramos en lo que nos une a todos, que somos todos seres humanos. Y nada más que eso es lo que debería prevalecer antes de cualquier otro título, ¿no es cierto? Y bueno, voy a aprovechar que acá hay otra consulta. Bueno, Elena también ratifica que es muy importante el tercer sector para esta alianza de la que hablas. Y acá te voy a preguntar que dice ACFI, dice, ¿por qué crees que las escuelas de arquitectura superior e ingeniería no incluyen la accesibilidad universal en sus asignaturas de manera transversal? Y te agrego antes que respondas, Francés, que hay muchas escuelas de arquitectura e ingeniería en Latinoamérica que ni siquiera la incluyen. Acá te preguntan por qué no lo hacen en forma transversal. Hay algunas que ni siquiera la incluyen. Y te doy la palabra. No, aquí es igual. Aquí es igual y aquí es un escándalo, Adriana. Mira, nosotros tenemos elecciones municipales a los ayuntamientos aquí en España en mayo del año que viene, del año 23. Entonces tú comprenderás que muchos alcaldes y alcaldesas han empezado a levantar plazas y a reurbanizar avenidas, ¿no? Para aquello de la gestión vísperas de elecciones. Hay cosas absolutamente sorprendentes que yo no achaco al político, porque el político no tiene por qué saber ni el porcentaje de una rampa, ni dónde toca una botonera. A los técnicos municipales sí, y no hay una conciencia global sobre incorporar el diseño universal en los espacios públicos. Mire, yo no quiero ganar, que no es incompatible, por cierto, concursos de qué plaza más bonita ha quedado para la referencia internacional de la Plaza de la Catedral de Valencia. Que si la ganamos, pues estupendo. Lo que quiero es que esa idea para disfrute, uso y disfrute de la gente. En muchas ocasiones, y en broma, yo decía, mire, yo no hablo ya aquí de accesibilidad universal, aquí hablo de seguridad universal, pero para toda la gente. Es que han hecho diseños que nos vamos a matar con o sin discapacidad. Y esto es lo que no puede ser y eso es lo que vamos intentando cambiar. Aquí en España, en el sur, en Sevilla, una asociación de personas con discapacidad denunció al ayuntamiento porque no se estaban cumpliendo las leyes y las normas de diseño universal de los espacios públicos. Y la Fiscalía lo ha admitido a trámite. Porque al final es lo que hablábamos antes, y la legislación está bien y es buena señal de que haya legislación que se vaya incorporando, porque eso es que hay ya un cambio cultural de que hay que empezar a legislar en esta materia también, pero hay que confirmar que se cumplen y se ejecuten. Por tanto, yo soy de los partidarios de que en todo sistema educativo
Y como tú decías, Adriana, desde más chico mejor, porque es donde al final uno interioriza, donde uno socializa y va desarrollando su proceso de aprendizaje. Y por eso es tan importante que los niños no se separen. Aquí hay una orden ministerial para garantizar que haya un columpio de cada 5 que sea adaptado. Y yo le dije a la ministra, oiga, ¿y por qué no hace usted todos los columpios adaptados? ¿Por qué usted quiere señalar ya tan jóvenes a la gente? Todo este proceso es en el que tenemos que estar trabajando desde esa alianza. Y yo coincido con el compañero que hablaba de esa obligación, y si no lo decía él, lo digo yo, una obligación para que en las universidades o en las facultades de arquitectura y de ingeniería la accesibilidad sea un elemento fundamental. Porque tú localizas enseguida, Adriana, un arquitecto municipal que tiene cerca una persona con discapacidad. Lo notas enseguida. Su manera de entender la plaza, su manera de diseñar la plaza es totalmente diferente. Pues no ha de ser solo porque tenga una vinculación personal o afectiva con una persona con discapacidad, sino porque en su manera de entender el desarrollo de las tramas urbanas, lo que se tiene es que plantear el uso y disfrute de la ciudadanía. Y por tanto, en todos los procesos formativos y sobre todo en este, debería incorporarse. Sí, coincido plenamente contigo. De hecho, la mayoría de las soluciones de accesibilidad que hay en el mundo son creadas por personas con discapacidad. Entonces, fíjate tú qué pasaría si la mayor cantidad de personas que crean soluciones fuera todo el mundo y no solamente las personas con discapacidad. O sea, tendríamos realmente un mundo más accesible. Bueno, aquí tienes otra pregunta de Juan José Salado, de Fundación Ciudadanía, que te dice saludos desde Extremadura y felicitaciones por la publicación de ese libro. Y pregunta, ¿por qué crees que la sociedad no exige con más fuerza a las administraciones públicas que legislen más sobre accesibilidad universal y pongan más medios para ello? Mira, yo le envío un saludo y un abrazo muy fuerte al amigo Juanjo. Ahora estamos a cada uno a una banda del país, ¿no? Yo estoy en Valencia y él está en Extremadura. Pero mira, Adriana, Juanjo, en España os decía que en este año, yo tengo aquí el listado, tenemos 6 leyes, entre unas cosas y otras, ¿no? Orden ministerial para el diseño universal de los espacios públicos. En marzo se modifica una ley para incorporar la accesibilidad cognitiva, entre otras cosas, la lectura fácil, de la que, por cierto, Juanjo sabe mucho. En julio se aprueba, el 15 de julio, la Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación. Proyecto de ley de transposición de una normativa europea para la accesibilidad en servicios electrónicos y telemáticos. Ley del deporte, donde, de una manera muy importante, aprobada la semana pasada, se incorpora la inclusión en el ámbito deportivo. Y un anteproyecto de ley sobre bonificaciones para la contratación de personas con discapacidad, que en principio el gobierno las eliminaba, pero ahora parece que las mantiene. Quiero decir, si legislación hay, si las normas existen, lo que nosotros tenemos que estar conscientes es de que el hecho de que exista una ley, si los propios poderes públicos no las cumplen, pues al final va perdiendo efecto. Y yo creo que uno de los trabajos que tienen plataformas como la Expo Accesible, la Fundación Ciudadanía de Juanjo Salado allá en Extremadura y todo el trabajo que hace Juanjo en el ámbito iberoamericano, el trabajo que hago yo desde mi humilde parcela, el trabajo que hace el Consejo Español por la Dependencia y las personas con discapacidad, el tercer sector que hablaba antes una compañera, esa es nuestra tarea, es concienciar. A mí me hablaban, es que sois como evangelizadores, llámeme como quiera. Aquí de lo que se trata es de estar planteando que la mayor inversión y la mejor inversión que un gobierno puede hacer, y me da igual el color que sea, es en que su gente viva cada día un poco más feliz, de que su gente pueda desarrollar su propio plan de vida con la máxima dignidad, libertad, igualdad y autonomía sin tener que pedirle perdón a nadie. De eso es de lo que trata cuando hablamos de la accesibilidad y de la inclusión. No hablamos de que me hagan un favor, no hablamos de un colectivo que hay que cubrir y por tanto el Ministerio de Derechos Sociales. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención en este gobierno mío es que hay 3 ministerios
cuando debería ser una vicepresidencia de peso. Aquí tenemos el Ministerio de Inclusión, el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Derechos Sociales por separado. Esto debería ser una vicepresidencia que transversalmente afecte a todo el gobierno y entonces tendrían más fuerza las leyes y los presupuestos encaminados a este ámbito. Eso es de lo que tenemos que hablar. No, y yo lo decía el otro día con vosotros, yo nunca he sido partícipe ni me ha gustado los silencios cómplices. Yo lo que quiero es decir las cosas. En algunas me equivocaré, en algunas tendré más razón o menos, pero las podré compartir con con el colectivo, con la sociedad. Y por tanto, de lo que se trata es de hablar, de denunciar lo que tengamos que denunciar y de reivindicar lo que haya que reivindicar. Y esto no es atentar contra nadie ni ir contra nadie, sino al revés, es intentar promover cada uno desde nuestra parcela. Y eso sí que lo tenemos que creer, ¿eh? Que cada uno tenemos nuestra capacidad de influencia, la que sea. Mire, yo denuncié ante el defensor del pueblo por qué no se cumplen las leyes de accesibilidad en el ámbito español. Y bueno, es verdad que falta aún por desarrollar un reglamento de una ley, para no hacerlo muy técnico, porque a mí tampoco me apetece. Y claro, era como, estamos trabajando en ello. Oiga, no, que es que esta ley es del año 13. ¿Cómo está sacando usted 6 leyes nuevas en el año 22 si aún estamos pendientes de un reglamento? Es que esto es lo que hace que nosotros tengamos más protagonismo. Y ese protagonismo es estas plataformas como Expo Accesible, la Fundación Ciudadanía de Juanjo o con Juanjo allá en Extremadura, el trabajo que realizamos empresas y profesionales. Todo eso es lo que ha de participar de ese cambio conceptual y de esa alianza que es la que ha de llevar a un cambio de paradigma. Porque hablamos de esto, y termino con eso. Hablamos de un cambio de paradigma social y cultural que llevará a una nueva manera de entender que la convivencia va más allá de los señalamientos y, como tú decías, Adriana, estamos hablando de personas. Sí, claramente yo creo que este momento histórico es un quiebre y que, bueno, la generación de nuestros hijos, por ejemplo, ya tienen otra mente totalmente distinta y ya están exigiendo estas cuestiones de convivencia, ¿no? Ya miran de otra manera. Y acá vale la pena el comentario de Monse que dice que muchas de estas soluciones de accesibilidad a veces están hechas por personas que tienen solamente conocimientos teóricos, que no se le pregunta a los verdaderos usuarios y que por ese motivo a veces estas soluciones se convierten en barreras en sí mismas. Y aprovecho para acá agregar otra pregunta que dice, ACFI dice, ¿qué piensas de que la accesibilidad cognitiva no existe en materia de código técnico ni esté previsto por ahora que se incluya? Mira, respecto de la primera, de lo que apuntaba Monse, yo creo que igual que se desarrollaron en la última década los presupuestos participativos, ¿os acordáis? Aquí en España hay una parte del presupuesto de las administraciones locales que se desarrollan de acuerdo con las voluntades y las propuestas de los vecinos y de las vecinas, ¿no? Y yo lo propongo esto en el libro, hablando de las plazas que os decía antes y de las urbanizaciones o de las reurbanizaciones de avenidas y de aceras. Oiga, ¿usted va a hacer esta plaza nueva? Llámenos, consúltenos y le diremos cómo la queremos. Y al final, yo eso es, como te decía al principio, parte de mi experiencia de hablar con la gente. Yo hice este trabajo cuando yo dirigía accesibilidad en Metro Valencia y en el tranvía de Alicante. Y cuando se tuvo que comprar nuevas unidades móviles en el tranvía de Alicante, llamamos a la sociedad para que nos dijera qué querían dentro de la seguridad técnica que tiene un tranvía, ¿no? Pero, oiga, opinen, llámenos para opinar, porque usted puede saber mucho de leyes. Usted puede saber que en el momento en que le hablan de contraste de color, con que usted ponga el blanco y el negro, pues ya cumple la ley. Pero si habla con la gente, usted sabrá que si hablamos en el ámbito interno es mejor el color azul y si hablamos en el ámbito externo es mejor el color naranja. Usted, si habla con la gente, acaba teniendo más información y sobre todo para algo, Adriana, que me parece fundamental, que es cuando algo se va a hacer o comprar nuevo. Porque cuando uno tiene que rehabilitar o remodelar, siempre hay limitaciones técnicas, históricas y de lo que sea.
Pero cuando algo es nuevo, que viene sobre plano y hay que, hombre, que menos que usted nos llame, que usted consulte y que al final incorpore todas las propuestas que siempre que no afecten a la seguridad técnica de ningún proyecto, valgan para ayudar a que ese producto, servicio o instalación vaya a ser mejor. Eso debería de incorporarse por ley. Oiga, igual que están los presupuestos participativos, haga usted también obligatorio que se nos consulte para que podamos opinar. No quiero decir que tengamos que, pero por lo menos que cuenten con nuestra opinión. Y mire, yo el otro día estuve hablando con una especialista sobre la accesibilidad cognitiva, Berta, que me parece una mente maravillosa, una mente privilegiada, y tiene toda la razón del mundo. Es decir, es que no se contempla. Por eso, esta es nuestra gran revolución, ¿no? Como decía Amaral en su canción. Porque no solamente estamos hablando de las barreras físicas, que ya es un gran paso. No solamente estamos hablando de la transversalidad, que es entender la accesibilidad en todas las facetas de la vida. Es que todas las facetas de la vida también implican todas las personas. Y todas las personas, cada uno con nuestras capacidades, nuestros potenciales y nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y la accesibilidad cognitiva es uno de los grandes abandonados en la legislación española y seguramente iberoamericana también. Este es un paso que yo sé que Berta, por ejemplo, que es una gran experta, está trabajando en eso y en el que colaboraremos para que se ponga en primera línea, que junto a los diseños para que uno transite, no solamente no se rompa la espinilla o se caiga un foso, como puede pasar aquí en mi tierra, también tengan una nueva forma de entender el diseño universal desde el punto de vista cognitivo, emocional y afectivo. Todo esto es lo que tenemos que trabajar. Yo no he dicho que estemos ya al 100%, al revés, si no, no estaríamos haciendo estas cosas. Yo creo que tenemos mucho avanzado y mucho más que debemos avanzar, como decía antes con Juanjo Salado, con la acción y la interacción entre todos nosotros en esa alianza para una sociedad inclusiva. Es que yo creo, Francés, que todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, como es algo que no se ve, es más difícil también de incorporar. Entonces, sabes, por ahí las soluciones que se quieren, como dices tú, están arreglando todas las plazas y tal, porque eso es lo que se ve y ahí se muestra algo de gestión. Entonces, en lo cognitivo, por ahora, lo están dejando de lado, ciertamente. Y a Berta, sí, por supuesto, no solamente la conocemos, es amiga de Expo Más Accesible, oradora nuestra y también consultora, ¿no? Bueno, acá te quiero hacer un comentario que hace Elena, que dice, Frances, sabemos que hay legislación sobre accesibilidad universal, pero ¿cómo crees que podría hacerse más conciencia social, ya que ella plantea que la obligación nunca es una garantía de éxito? Sin embargo, la concienciación podría ser éxito asegurado en la aplicación, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con Elena, a la que aprovecho para enviarle un beso desde aquí, desde Valencia, por lo que mucho que me ha ayudado. Pero es que todo parte de la misma base. Y por eso cuando yo hablo de la alianza y hablo del modelo educativo y cuando hablo de las campañas publicitarias que deberían hacer los gobiernos también para esa sensibilización y concienciación, cuando hablo de los cursos de formación a los profesionales de las empresas para sensibilizarlos sobre lo que es la accesibilidad. No hablo técnicamente que se sepan el artículo 4 de la orden ministerial, no, no. Hablo de que sepan qué es la accesibilidad y cómo eso afecta y se trata en su propio trabajo. Cuando hablo de los medios de comunicación, cuando hablo de los guionistas de las series de televisión, cuando hablo de los guionistas de los dibujos animados, cuando hablo de las empresas que se dedican al desarrollo de juguetes, cuando hablo de las empresas tecnológicas y de las universidades que están desarrollando programas al final, todo, lo que sea por ley es como, si tú me obligas por ley, pues no vamos a avanzar. Por eso yo creo en esta alianza, donde todos estemos participando de esta concienciación, de esta sensibilización. En los países latinos utilizáis la palabra capacitar, ¿no? La capacitación de la gente.
Nosotros utilizamos más la formación, pero a mí me gusta mucho capacitar. La palabra capacitación, por eso también hablamos de la revolución de las palabras, Adriana, y contestando también a Elena, porque en esa sensibilización, aunque sea etimológicamente lo mismo según la Real Academia de la Lengua Española, para mí no significa lo mismo ayudar que asistir. No significa lo mismo. Y sin embargo, etimológicamente la Real Academia prácticamente las define de la misma manera. Pero conceptualmente no tiene nada que ver que yo diga entrar a subir. Porque en el momento que yo digo subir, ya hay un escalón. En el momento en que digo entrar, uno entra y sale. Si subes y bajas, ya tienes una barrera. A esto también es de lo que tenemos que hablar. La revolución de las palabras no solamente es, no se puede llamar minusválido, no se puede llamar... claro que no. Y esto es un proceso en el que yo noto que hay cambio, ¿eh? Y que la gente se preocupa por, oye, a ver que lo diga bien, ¿no? Y no ofender o no molestar. Por tanto, yo coincido con Elena, no es una cuestión de por ley o por obligación legal, pero si no hay amparo legal, desde luego que no avanzamos. Y el amparo legal sí existe. Ahora, la otra parte, y por tanto yo siempre reivindicaré, y ese fue el segundo libro que yo escribí contra la oscuridad, es el modelo educativo. El modelo educativo es el que a ti te hace ser libre pensador, el que a ti te hace entender la vida y entender al que tienes al lado, no como una competencia, no como a una persona diferente, sino como un complementario tuyo que va a convivir contigo. Y que al final de lo que se trata es de esa sensibilización que nos lleve a que entendamos la vida como debería de ser, como me decía la alcaldesa de Penonomé, más humana, y que podamos convivir con más tranquilidad y sin mirarnos por encima de del hombro y sin señalarnos, ¿no? Y por tanto yo creo que ahí tenemos una tarea muy importante todos. No olvido a las familias, porque aquí parece que siempre esto es del profesor, ¿no? Esto que es lo... No, aquí toda la sociedad, por eso insisto en el subtítulo de este libro, Alianza para una sociedad inclusiva, y tenemos mucho trabajo por delante. Perfecto, sí, sí, es como dices tú. Entonces, volviendo al tema educativo, ¿tú crees entonces que la accesibilidad sí debería ser obligatoria? No solamente estamos hablando de escuelas superiores, ¿no? Sino en todas las escuelas, digamos, desde los niveles iniciales de cuando el niño comienza su escolaridad. Pero mira, Adriana, es que yo no soy pedagogo, yo no te puedo responder a esa pregunta, porque yo no sé si habría que hacer una asignatura de accesibilidad. Yo en la práctica, en la vida hay un equipo, un club de baloncesto aquí en Valencia, en Patrais, Prater, que al final ahí juega todo el mundo junto. Y hay niños con síndrome de Down, y hay niños con el espectro autista, y hay niños con en silla de ruedas, y hay niños y niñas, ¿no? Y en su cabeza, ellos ya están conviviendo. No les hace falta una asignatura. Que diga, oiga, es que oiga, si el problema lo tienes tú, le decía a su padre, ¿no? Le decía el hijo a su padre, no, pero sí, nosotros estamos jugando, pero desde que empezamos. Y nadie se pregunta quién es quién, ni es esa integración e inclusión a la que yo me refiero, Adriana. Más que una asignatura en primero de, no sé ahora cómo se llama, porque con los planes es otro de los problemas, ¿no? Como tenemos planes educativos conforme el gobierno, pues llega el momento en que no tenemos plan educativo, ¿no? Entonces, yo no hablo de eso porque yo no sé de eso. Yo intento hablar de lo que sé. Pero no es un problema de que en primero de primaria, en el primer curso, haya una asignatura para los términos. No, yo no hablo de esto. Yo lo que hablo es de convivir, de que se genere convivencia, de que se eliminen las barreras. Ya no hablo de las físicas, Adriana, hablo de las barreras culturales. Hablo de las barreras intelectuales. Si los niños y las niñas en su primer momento de aprendizaje y de socialización aprenden y socializan con todo el mundo, ellos no van a tener el problema de señalarse. El problema lo tenemos tú y yo, lo tenemos nuestra generación. Que aún hay, y eso pues irá eliminándose. Yo lo decía el otro día, medio en risa, medio en broma, y para no ofender a nadie, como yo soy pelirrojo, bueno, era más pelirrojo de pequeño, ¿no? Aquí hace 300 años, Adriana, un pelirrojo era gafe y hijo del demonio. Y eso era cultural.
Y eso vas viendo que, hombre, pues ahora ya no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque al final la gente, y yo sigo en esto mucho la escuela de Diana Juárez, que participa conmigo, que está aquí en el CERMI, en la Comunidad Valenciana, en el prólogo. Hay que visualizar. Deja que se vean las cosas. Porque si las ocultas, no ganamos nada. Yo sé, y en países de Latinoamérica en los que he participado, eh, una persona del espectro autista lo entendía como que estaba poseído. Aún estamos en esto, ¿eh? Esto todo es una evolución cultural. Esto es nuestra obligación. Ustedes desde vuestra plataforma, yo desde la mía, las empresas desde la suya, los poderes públicos desde la suya. Aquí ya pasa, ya va pasando, Adriana, que se hablaba de castigo de Dios. Esto estaba aquí, ¿eh? Y no te estoy hablando de hace 1000 años. ¿Eh? Algo habrás hecho malo en la vida. Esto lo teníamos aquí hace 4 días. Esto es un cambio cultural, pero ese cambio cultural no necesita una asignatura. Eso es lo que quiero intentar enmarcar. ¿No? Es la convivencia en aceptación de lo normal. Y lo normal es la diversidad. Somos unas sociedades, la tuya, la mía, la panameña, la chilena, la que cojas, la europea, la que quieras. Cada vez somos más diversos, más interrelacionados, más plurales. Al final, no se trata de que haya una asignatura para que me pongan un 8 o un 5 en si sé de accesibilidad o no, sino en que al final de ese proceso formativo tú salgas con una capacidad de entender que la vida es muy diferente a la tuya, que las circunstancias de la gente son muy diferentes a las tuyas y que aún así vamos a convivir porque nos necesitamos para convivir. Y esa es la gran magia que yo creo que tiene el modelo educativo. Y no hablo solo de los profesores de los niños de la guardería o de los primeros años, también de todos los ciclos formativos, universitarios, como Diana, ¿no? Profesionales que forman a trabajadores y a trabajadoras en las empresas en materia de accesibilidad. De esto es de lo que hablo, Adriana. Hablo de que haya un cambio cultural más que una asignatura. Y ese cambio cultural se produce y se va produciendo. ¿Quién tiene una gran parte una de las partes fundamentales es el modelo educativo? Y otra parte fundamental es los medios de comunicación. Porque los niños nuestros ven dibujos animados. Los niños nuestros ven series en la televisión. Y el guionista, que incluso haciendo bromas sin ninguna maldad por su parte, no está participando de que esto cambie. Y esto también tiene que formar parte de esta alianza para que se normalice la manera en la que vamos a evolucionar para vivir en una sociedad inclusiva. Porque ni a ti, Adriana, ni a mí, ni a nadie nos gusta que nos señalen. En nada. Soy uno más. Con mis defectos y con mis virtudes. Aporto lo que puedo aportar. Colaboro donde puedo colaborar. Y tengo pues mis limitaciones, pues como todo el mundo. Este es el gran reto de esta alianza. Sí, desde luego que sí, pero yo creo que entonces todo esto se resume bueno, al título de esta ponencia, que es Accesibilidad Universal, en donde tiene que ver que en cualquier ámbito de la vida de las personas, hablábamos al principio de la educación, desde los niveles iniciales, en los comercios, en cualquier lado, lo que sí queda clarísimo después de toda esta exposición es que tiene que estar todo pensado con accesibilidad universal. Y en base a eso creo que los docentes deben ser formados, que hasta el personal de limpieza debe ser formado, que los espacios educativos tienen que ser transformados, que la forma de educar o los programas de computadora o los textos o lo que fuera tienen que ser transformados. Entonces sí queda clarísimo que si no se trabaja en ese todo, pues para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, les es más fácil poder estar en todos esos entornos conviviendo, pues porque tienen la barrera física, digital y mental. Y voy a aprovechar acá que Manel Martí te hace una consulta.
Dice, ¿qué opina de la poca implantación de la LISMI después de 40 años? Mira, ahí es... en la semana pasada nosotros tuvimos una batalla que además veríais en las redes porque hubo un anteproyecto de ley donde la vicepresidencia segunda del Gobierno de España eliminaba las bonificaciones para las personas con discapacidad, para la contratación de personas con discapacidad, fundamentalmente en los contratos temporales, y eso afectaba a casi 2 millones de trabajadores, centros ocupacionales de empleo y empresas. Esto es lo que no tiene sentido. Por eso, cuando hay una ley que nadie se encarga de cumplir, lo que nos encontramos es que hay una ley. Y por eso yo coincido con este compañero en el que hay que aumentar la inspección para que se cumplan aquellos porcentajes que la ley marca para la inserción laboral de un colectivo que es más complejo en el mundo, en la inserción laboral, como es de las personas con discapacidad. Toda ayuda. Y tú fíjate, Adriana, cuando yo hablaba de esto de las bonificaciones, digo, pero es que las bonificaciones no son una beca. Las bonificaciones no son una ayuda a fondo perdido. Es que esa persona trabaja. Es que esa persona a que le beneficia esa bonificación para ser contratado por tal o cual empresa o esos centros ocupacionales de empleo que la ley española obliga a que tengan un 70% con discapacidad, permite que estas personas que podrían tener más dificultad en acceso al mundo laboral la tengan. Por tanto, es lo que os decía antes cuando hablaba de la pregunta de Aldo. ¿Hay leyes? Sí que las hay. ¿Hay voluntades? Sí que las hay, afortunadamente. Y vamos viendo cómo cada vez va implantándose más legislación y, por tanto, en el momento en que hay una ley, oiga, pues yo ya puedo ir a un tribunal. Si no hay una ley, no voy. No puedo, ¿no? A mí no me gusta judicializar las cosas, porque eso es eternizarlas. Lo que hay que ser es resolutivos. Y esa resolución pasa, Adriana, por lo que tú has apuntado perfectamente antes, por ese cambio cultural. Y en el momento que haya un cambio cultural, el empresario no necesitará que nadie le explique mucho más para que haya esa parte de contratación de personas con discapacidad que además, y como te digo, hacen su trabajo. No son becarios ni están subvencionados. Son personas que trabajan y desarrollan su trabajo como profesionales, que lo único que tienen es esa bonificación para poder participar de manera más fácil en la inclusión laboral. Por tanto, totalmente de acuerdo con el compañero. Hay que tener más inspección y que las leyes que se aprueben y se cumplan. Muy bien. Bueno, Francés, y ya vamos, nos va quedando poquito tiempo, todavía queda algo, así que voy a aprovechar para hacerte otra pregunta. Hemos hablado de la parte pública, hemos hablado de la parte privada, hemos hablado de la parte de la educación. ¿Y tú qué le dirías a un ciudadano común, cualquiera, qué puede hacer desde su lugar individual para promover la accesibilidad universal? Mira, parece como que hasta que no te afecta, no reaccionas, ¿no? Es lo que te decía antes de cuando un arquitecto o una arquitecta tiene a una persona con discapacidad cerca. El diseño de su plaza es de otra manera. Cuando alguien tiene un accidente en una moto y se rompe necesita ir en muletas, entonces descubre. Yo no hablo solamente de cuando te toca o cuando estás o lo sufres o lo padeces. Yo creo que todos y todas tenemos en todo momento la posibilidad de hacer nuestra participación, entre otras cosas porque lo que estamos hablando es, en el ámbito público, de cómo se gasta nuestro dinero. Adriana, no olvidar nunca que cuando estamos hablando de diseños de plazas, de del diseño universal de espacios públicos, de legislación, estamos hablando de dinero del ciudadano. Esa es la primera reivindicación del ciudadano. ¿En qué gasta usted mi dinero? Y si usted gasta mi dinero para intentar que la gente, que la sociedad, que cualquiera de nosotros vivamos un poquito más felices y podamos desarrollar nuestra vida en igualdad con la máxima dignidad, autonomía y seguridad posible, hay una fuerza que la gente aún no ha considerado, que es su voto.
Adriana, yo no estoy diciendo que nadie cambie el voto, ideológicamente cada uno que haga lo que tenga que hacer. Pero si usted se compromete a determinadas cosas y luego no las hace, yo tengo la primera fuerza mía, es mi voto. Porque usted es un poder político que está ahí para gestionar mi dinero, para hacer o para intentar que cada uno pueda desarrollar su propio plan de vida de la manera más autónoma posible. Por tanto, claro que tenemos capacidad de asociarnos, las redes de denuncia. Ahora no hace falta. Yo recuerdo cuando empecé en política, Adriana, para que yo publicara un artículo de opinión, tenías que conocer al director del periódico y si el director del periódico le venía bien, te publicaba el artículo y entonces tú parecías que eras el rey de España porque te había publicado un artículo de opinión un periódico de tirada nacional. Es que ahora ya no me hace falta que me lo publique ese periódico. Lo hago yo en mi red. Lo que estamos haciendo ahora era impensable hace 20 años. Tenemos capacidad de crítica, capacidad de autocrítica, capacidad de proposición, capacidad de denuncia, capacidad de voto. Tenemos muchas armas a nuestra mano. Otra cosa es que sea más cómodo decir, bueno, que lo haga otro. Esto es otro tema. Yo, como no soy de esos, y tú tampoco, por eso estamos aquí. Ciertamente. Bueno, un poco creo que ha contestado la pregunta de Felipe Riveros, que decía cómo pueden participar los cuidadores de personas con discapacidad para provocar este cambio cultural. Yo ahí voy a agregar algo, si me lo permites, y es que Claro. Además de todo lo que tú dijiste, yo creo, contestándole a Felipe, que todas las personas individualmente podemos hacer mucho más de lo que creemos que podemos hacer cada vez que vamos a un lugar, que utilizamos un espacio, que nos damos cuenta de algo, si estamos en un lugar y nos damos cuenta que hay una persona con discapacidad que tiene algún problema o que no fue bien atendida. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, en cada uno de los lugares donde pueden ejercer un cambio, puede ser un comercio, puede ser un organismo público de atención al cliente, o etcétera, etcétera, manifestar ese descontento, manifestar esa necesidad que está siendo desatendida para que se vaya creando un poco más de conciencia. Bueno, y no me queda más que la última reflexión que la dejo a tu cargo, Francés, que un poco ya lo has mencionado, pero para que podamos darle un cierre a que expliques un poco entonces de lo que te refieres en el libro de Alianza de una Sociedad Inclusiva, que un poco ya lo has dicho, pero bueno, como para darle un cierre y que todos nos vayamos con esa premisa y con esa tarea. Pues mira, Adriana, antes de eso, es que me vino a la cabeza conforme tú hablabas en esta última intervención, hubo una campaña electoral en un municipio aquí en España, pero no recuerdo cuál, que era Quéjate más. El propio alcalde, que se presentaba a las elecciones, lo que le estaba pidiendo a sus ciudadanos es quéjate más, porque yo necesito saber qué es lo que ves mal para intentar darle una solución. Por eso mucha parte, a veces, no digo que sea culpa, porque lo de la culpa, esto tú ya sabes que es judio-cristiano, yo no quiero hablar de culpas, pero la responsabilidad, si no lo ves bien, dilo, si no lo ves bien, quéjate, esa parte de quéjate más. ¿No? Por tanto, y como tú me invitas al cierre, yo, mira, creo que estamos en un momento de revolución, donde hemos entendido que la accesibilidad, el diseño y la inclusión no solamente forman parte de un 9 o un 10% de la población de cada país, que viene a ser la media, que tiene discapacidad reconocida, ¿no? Que es lo famoso, ¿no? Persona con discapacidad, aquella que tiene una discapacidad reconocida, porque yo reconozco mi discapacidad, yo tengo, en el momento que llevo gafas tengo una discapacidad, no tengo la misma movilidad que puede tener, quiero decir, todos tenemos lo nuestro, ¿no? Más allá de ese 9%, como decía en el escrito que ha puesto Monse, ¿no? Y no es por una cuestión solamente de egoísmo, es que la sociedad es plural y diversa y en esa pluralidad es donde tenemos que trabajar para que esa revolución vaya hacia una sociedad inclusiva. Y una sociedad inclusiva es donde una sociedad donde quepa todo el mundo sin que tengamos que dar explicaciones de por qué somos como somos, ni que tengamos que dar explicaciones de por qué hacemos lo que hacemos, siempre que no afecte, obviamente, a la libertad del otro o a la seguridad del otro, ¿no? Ni a la ley. Pero esa parte de la convivencia es en la que yo creo que está la revolución. La accesibilidad no habla solo del 9% de personas con discapacidad.
habla de una forma de entender el mundo, habla de una forma de vivir y de convivir, habla de una forma de ser y de relacionarse con los demás. Habla de una necesaria alianza entre todos los poderes, los políticos, los económicos, los sociales, los intelectuales, los comunicativos, para que al final todos, porque todos nos queremos sentir incluidos. Nadie quiere ser excluido ni sentirse al margen, no. Y como todos los necesitamos y todos nos necesitamos, aunque algunos crean que no, lo que necesitamos es desarrollar ese pacto. Yo a veces cuando hablo con las entidades y ves alguna rencilla o alguna diferencia de opinión, pues es que eso está bien. Y seguramente arquitectos o abogados, pues seguramente vemos las cosas de otra. Pero es que esto está bien, esto enriquece. Todo debate enriquece. Lo que no puede ser es que eso sea un elemento que nos separe. Yo por eso hablo de la alianza, porque todos nos complementamos y sobre todo nos complementamos para una tarea tan noble como es facilitar la convivencia en paz, en libertad, en igualdad y sobre todo sin señalamientos. Esto es en lo que yo quiero trabajar. Las 20 propuestas largas que planteo en este libro de lo que tratan es de intentar, como hablábamos antes, de ir como una lluvia fina generando ese cambio. Y no hace falta que haya un pacto que se firma en una mesa con todos ahí firmando vestidos de traje, no, yo no hablo de esto. Lo que hablo es de que haya un pacto intelectual. Y ese pacto intelectual lo sabemos hacer. Porque cuando ha habido momentos difíciles en tu país, Adriana, cuando ha habido momentos difíciles en el mío, cuando ha habido momentos difíciles en Panamá, se pacta. Y esos pactos son los que hacen que evolucionemos hacia, en este caso, lo que nosotros intentamos, que es que haya una sociedad igual, inclusiva, donde todos seamos parte. Y por eso yo os invito a leer el libro, a enviarme vuestras críticas, vuestras propuestas o vuestro análisis, porque de lo que yo más he aprendido en accesibilidad y en inclusión, Adriana, es de hablar con la gente. Tú lo apuntabas al principio o alguien lo dijo en algún comentario. Por más leyes que te leas, o hablas con la gente o no sabrás dónde estás. Y eso pasa mucho en todos los ámbitos, que acabamos leyendo informes, que acabamos leyendo las últimas leyes publicadas y olvidas la realidad para quien trabajas y a quien te debes, que es la gente. Porque la gente vive y convive sin informes del Banco de España, sin informes del Instituto Nacional de Estadística. Y esa es la parte que nosotros no podemos perder. Y esa alianza necesita el contacto permanente con la sociedad. Este es el gran reto, Adriana, y a ese en lo que yo pueda participar. Pues muy bien, ha sido un placer desde ya que las sociedades futuras son con accesibilidad, si no, no serán. Y pues nada, agradecerte, Frances, por tu tiempo, por haber elegido este espacio para presentar tu libro Provocando el Cambio. Invitar a todos, pues que, como dices tú, que lo lean, que lo analicen, que puedan tener ese feedback contigo también. Y bueno, damos por finalizada esta sesión y obviamente que los esperamos a todos en las nuevas ediciones de los e-talks que vamos a hacer desde Expo Más Accesible y agradecerle a todos los que han estado presentes de Colombia, de México, de Argentina, de España, bueno, de distintos lugares. Así que bueno, muchísimas gracias, Frances, de nuevo. Y bueno, seguiremos acá todos en esta gran comunidad de Expo Más Accesible. Muchas gracias a vosotras, Adriana, por todo el cariño y por permitir que esta presentación sea posible hoy aquí con vosotras. Enhorabuena por vuestro trabajo, mucha fuerza, mucho ánimo, que tenemos mucho por hacer. Gracias. Adelante, muchas gracias. Chao a todos. Hasta Gracias, chao. luego.